Cocina este pez globo y te hago mi chef privado. Cocina este pez globo y te hago mi chef privado. La frase cayó con la naturalidad de quien humilla sin pensar en consecuencias. Don Manuel la escuchó inmóvil, como si su cuerpo hubiera aprendido hace años a soportar golpes invisibles. No respondió. No por miedo ni por ignorancia, sino porque algo antiguo se agitó dentro de él. Una memoria que no necesitaba palabras para doler. Sus manos ásperas permanecieron quietas. Sus ojos no buscaron a quien le hablaba. En ese instante, Manuel no pensó en el pez globo ni en su peligro. Pensó en lo que había perdido y en lo poco que el mundo parecía dispuesto a verlo. Si esta historia llegó hasta ti, quédate. Suscríbete, deja tu like y cuéntanos desde qué país la escuchas, porque lo que ocurre aquí pertenece a cualquiera que alguna vez fue mirado desde arriba. El evento era una exhibición de lujo medida al detalle. Manteles blancos, copas alineadas, candelabros derramando luz sobre trajes caros y vestidos elegantes. Todo brillaba, todo imponía. En el centro estaba Armando Reyes. Alto, atractivo, seguro de sí mismo, caminaba como quien nunca ha dudado de su lugar. Su sonrisa era precisa, su mirada dominante. Todos sabían quién era. Cuando vio a don Manuel, no lo vio como un hombre. Lo vio como parte del espectáculo. Manuel no encajaba. Su ropa era vieja pero limpia. Sus zapatos hablaban de caminos largos. Su cabello canoso enmarcaba un rostro marcado por el tiempo. Nadie preguntó cómo llegó ahí. Para muchos, su presencia era burla. Armando habló con voz clara, pensada para que todos escucharan. Cocina este pescado globo y te hago mi chef privado. La risa estalló. Fuerte, colectiva, cruel. Algunos se inclinaron sobre las mesas, otros aplaudieron. Reían porque podían. Reían porque no eran ellos los expuestos. El pez globo reposaba sobre una bandeja metálica, brillante y peligroso. Todos sabían lo que significaba. Un error mínimo podía matar. Armando caminó alrededor de Manuel con calma, disfrutando el momento. Hizo comentarios, exageró el peligro, fingió generosidad. Cada palabra era celebrada. Y Manuel no decía nada. Al principio el silencio fue gracioso, luego extraño, después incómodo. Las risas comenzaron a apagarse. Algunos dejaron de sonreír, otros cruzaron los brazos, nadie hablaba. Armando lo notó. No estaba acostumbrado a esperar, mucho menos a alguien como Manuel. El silencio no obedecía, no se rompía, no pedía permiso. Don Manuel seguía ahí con la mirada baja. No parecía derrotado ni desafiante. Parecía alguien que había aprendido que no todas las batallas se ganan levantando la voz. Dos hombres frente a frente, desde mundos opuestos. Uno rodeado de lujo, el otro marcado por la calle. Y sin que nadie lo supiera todavía, el verdadero peligro no estaba sobre la bandeja de metal, sino en lo que estaba a punto de revelarse. La tensión no se disipó cuando las risas murieron. Se quedó suspendida en el aire, densa, incómoda, como algo que nadie sabía cómo retirar. El evento seguía siendo elegante, pero ya no fluía. Las miradas eran más largas, los movimientos más cuidadosos, como si todos temieran romper algo invisible. Armando Reyes permanecía erguido, con el mentón elevado. Desde fuera parecía tranquilo. Por dentro, una molestia nueva empezaba a instalarse. No era miedo, era irritación. La sensación de que algo no estaba respondiendo como siempre. Volvió a mirar a don Manuel. Esperaba una reacción, una súplica, una disculpa, cualquier gesto que confirmara la distancia entre ellos. Pero Manuel seguía ahí, inmóvil, con la mirada baja y la espalda firme. No había desafío, tampoco sumisión. Era algo distinto, algo que Armando no lograba identificar. Alrededor los invitados observaban con discreción. Ya no reían. Algunos fingían interés en sus copas, otros miraban sin disimulo. El espectáculo había cambiado y nadie estaba seguro de qué debía sentir ahora. El pez globo seguía intacto sobre la bandeja metálica. Su presencia pesaba más que antes. No era solo peligro, era un símbolo de un juego que había ido demasiado lejos. Armando dio un paso más cerca y volvió a hablar. Su voz era firme, controlada, pero cargada de presión. Usó palabras de oportunidad, de privilegio, de riesgo,
palabras que siempre le habían funcionado. Cada frase buscaba empujar, obligar, provocar. Manuel escuchaba sin interrumpir. Las palabras pasaban sin dejar huella visible, pero algo se ordenaba dentro de él. No con violencia, sino con claridad, como una certeza que no necesitaba apurarse. El público empezó a inquietarse. Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no baja la cabeza? Algunos comenzaron a sentirse incómodos con la risa anterior. Otros miraban a Manuel con una atención nueva. No era lástima, era curiosidad. La clase de curiosidad que nace cuando el poder deja de parecer tan sólido. Armando percibió el cambio. Lo vio en los ojos que ya no lo admiraban igual, y eso lo tensó por dentro. No estaba acostumbrado a competir con el silencio. Manuel seguía mirando al suelo, no por sentirse menos, sino porque sabía exactamente dónde estaba parado. Había estado ahí antes. La humillación no era nueva. La diferencia era que esta vez no estaba vacío. Respiró hondo. No para calmarse, sino para recordarse. El evento continuaba, pero nadie estaba realmente presente. Todas las miradas regresaban a esa escena detenida, a ese enfrentamiento que aún no comenzaba del todo. Armando esperaba una reacción. Manuel no tenía prisa. Y mientras el lujo seguía brillando alrededor, algo más profundo empezaba a tomar forma. El tiempo empezó a sentirse distinto. No avanzaba con normalidad. Se estiraba. Cada segundo parecía más largo que el anterior, como si el lugar entero estuviera atrapado en una pausa incómoda que nadie se atrevía a romper. Armando Reyes mantenía la postura firme, pero su paciencia comenzaba a desgastarse. No lo demostraba con gestos bruscos ni con palabras elevadas. Lo hacía con pequeños movimientos, un cambio de peso en los pies, una respiración más marcada, una mirada que ya no se deslizaba con seguridad, sino que regresaba una y otra vez a Manuel. No entendía qué estaba pasando. Durante años, Armando había aprendido que la presión siempre funcionaba, que la exposición doblegaba, que el ridículo era una herramienta eficaz. Pero Manuel no reaccionaba como los demás. No se encogía, no suplicaba, no intentaba congraciarse. Simplemente estaba ahí sosteniendo algo que no se veía, pero que se sentía. El público comenzaba a inquietarse de otra manera. Ya no era simple curiosidad, era una incomodidad más profunda. Algunos evitaban mirar a Armando directamente. Otros desviaban la vista hacia Manuel sin saber por qué. Algo se estaba reacomodando dentro de ellos, aunque ninguno lo hubiera pedido. El pez globo seguía intacto, silencioso, convertido en una presencia incómoda. Nadie hablaba de él, pero todos lo miraban. Era el centro del desafío, pero ya no parecía lo más peligroso de la noche. Armando volvió a hablar, esta vez con un tono ligeramente más duro, menos elegante. No insultó, no gritó, pero sus palabras llevaban prisa, una urgencia que antes no estaba ahí. Intentó retomar el control con promesas vagas, con autoridad, con la seguridad de quien cree que todavía tiene la ventaja. Manuel escuchaba con una calma que no era pasiva. Cada frase parecía confirmar algo que ya sabía. No movió las manos, no levantó la cabeza, no interrumpió, pero dentro de él la decisión comenzaba a tomar forma, lenta y firme, como una puerta que se abre sin hacer ruido. Algunos invitados empezaron a sentirse incómodos consigo mismos. Recordaban la risa inicial y ahora no sabían bien por qué habían reído. No era culpa, era algo más inquietante, la sensación de haber estado del lado equivocado sin notarlo. Armando lo percibió. Percibió que el ambiente ya no jugaba a su favor, que el silencio no lo acompañaba, sino que lo rodeaba. Y eso lo empujó a insistir, a acercarse un poco más, a tensar aún más la cuerda. Manuel seguía quieto, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que todavía no era el momento. Había aprendido, a lo largo de muchos años, que algunas respuestas necesitan madurar frente a todos, que apresurarlas les quita fuerza. El lujo seguía brillando alrededor, pero ya no distraía. Las copas estaban llenas, pero nadie bebía. Las luces seguían encendidas, pero parecía que iluminaban otra cosa. El enfrentamiento aún no explotaba, pero ya nadie dudaba de que algo estaba a punto de romperse. Manuel levantó la cabeza.
No fue un movimiento brusco ni dramático. Fue lento, medido, como si cada músculo supiera exactamente cuándo debía moverse. Sus ojos, cansados pero firmes, se posaron primero en el pez globo, luego en la bandeja metálica y finalmente en Armando. No había desafío en su mirada, tampoco rencor. Había algo más difícil de sostener: certeza. El murmullo fue inmediato. No palabras claras, sino respiraciones contenidas, cuerpos que se acomodaban, una atención total que caía sobre él. El silencio que antes incomodaba, ahora exigía ser respetado. Manuel habló. Su voz no fue fuerte. No necesitó serlo, no tembló, no se quebró. Era una voz gastada por el tiempo, pero firme, con ese peso extraño que solo tienen las palabras dichas desde la experiencia. Dijo que el pez globo no se cocina para impresionar, que no es un juego ni una prueba de poder, que se prepara con respeto, con estudio, con manos que saben exactamente dónde tocar y dónde no. Dijo que quien lo usa como burla no entiende el riesgo que representa, no solo para quien lo cocina, sino para quien se sienta a comerlo. El público escuchaba. Manuel continuó. Explicó que el veneno no perdona errores pequeños, que no basta con valentía ni con arrogancia, que el filo del cuchillo debe seguir líneas precisas, aprendidas con años de práctica, que no es un plato para apuestas ni para espectáculos. No levantó la voz, no señaló a nadie, no necesitó hacerlo. Armando lo observaba con el ceño apenas fruncido. No esperaba eso, no esperaba calma, no esperaba conocimiento, mucho menos esa forma de hablar que no pedía permiso ni buscaba aprobación. Manuel dijo que aceptar cocinarlo ahí en ese contexto sería irresponsable. No por incapacidad, sino por respeto. Respeto al oficio, respeto a la vida, respeto a algo que no se compra con dinero. Algunas miradas comenzaron a cambiar. Un invitado asintió casi sin darse cuenta. Otro bajó la vista hacia su copa. Alguien dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado conteniéndolo desde el inicio. Armando intentó sonreír, pero la sonrisa no terminó de formarse. Por primera vez, no tenía una respuesta inmediata, no porque Manuel lo hubiera humillado, sino porque no le había dado dónde atacar. No había gritos, no había desafío directo, solo palabras claras dichas con una tranquilidad que desarmaba. Manuel terminó de hablar y volvió a bajar la mirada, como si ya hubiera dicho todo lo necesario. No esperaba aplausos, no esperaba aprobación, no esperaba nada. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora no pesaba, ahora sostenía. El pez globo seguía intacto sobre la bandeja, pero ya nadie lo miraba como antes. Ya no era una provocación, era un recordatorio. Armando sintió algo que no reconoció de inmediato. No era vergüenza, no era culpa, era la incomodidad de haber sido confrontado sin haber sido atacado. El público, sin darse cuenta, había cambiado de lado. El ambiente no volvió a ser el mismo después de las palabras de Manuel. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Era como si una capa invisible se hubiera levantado de la sala, dejando al descubierto algo incómodo que siempre había estado ahí. Algunos invitados evitaron mirar a Armando directamente. Otros fingieron normalidad, retomaron sus copas, ajustaron sus posturas, pero sus gestos ya no eran naturales. El lujo seguía presente, intacto, pero había perdido su efecto hipnótico. Ya no protegía, ya no distraía. Armando permanecía quieto. Su cuerpo seguía proyectando seguridad, pero por dentro algo se había desplazado. No estaba acostumbrado a ese tipo de atención, no a esa mirada colectiva que ya no esperaba ingenio ni espectáculo, sino coherencia. Y eso lo descolocaba. Intentó hablar. Lo hizo con una sonrisa forzada, como si todo aquello hubiera sido parte del entretenimiento. Dijo algo ligero, algo que buscaba recuperar la risa, restarle importancia al momento, pero sus palabras cayeron al suelo sin eco. Nadie respondió como antes. Nadie celebró. Manuel seguía en su lugar con la mirada baja, como si el foco ya no le perteneciera. No buscaba aprobación. No se alimentaba del cambio de ambiente. Simplemente estaba ahí, completo, firme, tranquilo. Algunos invitados comenzaron a observarlo con más atención, no como a un vagabundo,
no como a una curiosidad. Lo miraban como se mira a alguien que sabe algo importante, algo que no se aprende rápido, algo que no se compra. Armando lo notó. Notó que ya no era el centro, que la atención no giraba en torno a su voz, sino a la calma de Manuel, y eso lo irritó más de lo que hubiera admitido, porque no había forma clara de recuperar el control sin quedar expuesto. El pez globo seguía sobre la bandeja, olvidado por momentos, pero siempre presente, como una prueba que ya no hacía falta superar. El verdadero desafío ya había ocurrido. El evento continuaba por inercia. Los meseros servían, las luces seguían encendidas, la música sonaba suave al fondo, pero nadie estaba realmente ahí. Algo se había movido en el interior de cada espectador, algo que no se deshace con facilidad. Armando decidió no insistir más, no porque hubiera comprendido algo, sino porque no encontraba una salida favorable. Optó por el silencio, pero no el silencio firme de Manuel, sino uno tenso, cargado de orgullo herido. Manuel, en cambio, respiraba con calma. No sentía victoria, no sentía revancha, sentía algo más simple y más profundo. Coherencia. Había dicho lo que debía decir, cuando debía decirlo. Y mientras el lujo intentaba recomponerse alrededor, una verdad empezaba a asentarse con fuerza. El poder no siempre está en quien habla más alto, sino en quien sabe exactamente cuándo y cómo hablar. La noche avanzaba, pero nadie sentía que el tiempo estuviera cumpliendo su función. Todo seguía ocurriendo dentro de esa misma burbuja tensa que se había formado desde el primer desafío. Las conversaciones que intentaban retomarse nacían débiles y morían rápido. Las risas eran breves, forzadas, como si no encontraran dónde apoyarse. Armando Reyes se movió por la sala con pasos medidos. Saludó a algunos invitados, intercambió frases cortas, sonrió lo justo. Desde fuera, parecía haber recuperado el control. Desde dentro, la incomodidad seguía ahí, firme, clavada. No entendía por qué no podía sacarse de la cabeza la voz de Manuel, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No estaba acostumbrado a que alguien no le pidiera nada. Cada tanto, su mirada regresaba al lugar donde Manuel permanecía. No era una vigilancia directa, sino una necesidad involuntaria, como si algo inconcluso lo llamara. Manuel seguía ahí, tranquilo, casi invisible otra vez, pero ya no era el mismo de antes. Algo había cambiado, y Armando lo sabía. Algunos invitados se acercaron a Manuel con cautela. No para hablarle demasiado, no para interrogarlo, solo pequeños gestos, una mirada respetuosa, un asentimiento breve, un saludo silencioso. Eran actos simples pero cargados de significado. Manuel los recibía sin sorpresa, sin orgullo, como quien entiende que el respeto no se exige, se permite. El pez globo continuaba sobre la bandeja metálica, ahora completamente fuera de lugar. Nadie lo mencionaba, nadie lo tocaba. Era como si hubiera dejado de existir, desplazado por algo más profundo que ningún objeto podía representar. Armando observó esas interacciones desde lejos. Sintió una presión en el pecho que no supo nombrar. No era celos, no era miedo. Era la sensación incómoda de no ser necesario en ese momento. Y para alguien como él, eso resultaba casi insoportable. Pensó en intervenir. Pensó en decir algo definitivo, en cerrar la escena con autoridad. Pero cada idea se disolvía antes de tomar forma. Cualquier palabra sonaba excesiva, cualquier gesto forzado. Por primera vez, el silencio no le pertenecía. Manuel permanecía sereno, no porque ignorara lo que ocurría, sino porque no necesitaba controlarlo. Había vivido suficientes situaciones para saber que algunas cosas se ordenan solas cuando se dice la verdad con claridad. El evento seguía avanzando, pero ya no como espectáculo, sino como transición. Algo estaba terminando, aunque nadie supiera exactamente qué. Y algo nuevo, todavía indefinido, comenzaba a abrirse paso en el ánimo de quienes observaban. Armando se detuvo cerca de una mesa, tomó una copa que no bebió y volvió a mirar a Manuel. No había desafío en esa mirada, tampoco reconocimiento, solo una pregunta que no estaba dispuesto a formular. Manuel, sin mirarlo, parecía entenderlo. La noche aún no había terminado,
pero el rumbo ya estaba marcado, y aunque nadie lo anunciara, todos sabían que lo más importante todavía estaba por revelarse. Manuel habló otra vez. No pidió atención ni levantó la voz. Simplemente comenzó, como si el lugar y la noche ya le hubieran concedido el espacio. Dijo que conocía ese pez, no de rumores, sino de años. Dijo que lo había preparado con respeto, no como espectáculo, sino como disciplina, que no era un truco ni una rareza, sino una prueba constante de precisión y humildad. Varias miradas se alzaron de inmediato. Manuel continuó. Contó que durante 30 años trabajó como chef en uno de los restaurantes más caros y exigentes que había conocido. Un lugar donde el error no existía, y cada plato era una responsabilidad. Ahí preparó lo que pocos se atrevían. Platos complejos, platos peligrosos. El pez globo era uno de ellos. El silencio se volvió absoluto. Armando frunció el ceño, no por sorpresa, sino por rechazo. Manuel siguió con la misma calma. Dijo que un día recibió una propuesta especial, un contrato, eventos importantes, banquetes privados, promesas de estabilidad, reconocimiento y dinero. Dijo que confió, que firmó. Nada se cumplió. Explicó que el contrato se volvió una trampa, que los pagos nunca llegaron, que su nombre fue borrado sin ruido, que cuando intentó reclamar ya era tarde. Todo estaba blindado, las puertas cerradas. Armando negó con la cabeza. Dijo que eran mentiras, que eso no podía ser cierto, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Manuel dijo que intentó demandar, que perdió. No por falta de razón, sino porque el tiempo y el dinero siempre juegan del mismo lado. Después de eso, ningún restaurante quiso contratarlo. No por falta de talento, sino por miedo. La sala parecía contener el aliento. Habló de la calle sin dramatismo, de buscar comida, de aprender a volverse invisible, de entender que el hambre duele menos que el abandono de quienes antes aplaudían. Armando volvió a decir que mentía, que su familia jamás haría algo así, pero ya nadie le creía. Manuel no lo miró al decir nada de eso. No acusó, no señaló, solo habló de hechos. Cuando terminó no hubo aplausos, solo silencio. Armando no pidió perdón. Su orgullo seguía intacto, aunque su posición ya no lo estuviera. El público había cambiado, no por lástima, sino por comprensión. El pez globo seguía ahí, intacto y relevante. Que una verdad incómoda quedó suspendida en el aire, imposible de devolver a la sombra. La noche empezó a vaciarse lentamente, como si el lugar mismo hubiera decidido expulsar aquello que ya no podía sostener. Las conversaciones regresaron, pero no eran las mismas. Eran más bajas, más cuidadosas, cargadas de una reflexión silenciosa que nadie se atrevía a nombrar del todo. Algunos invitados se marcharon sin despedirse. Otros se quedaron un poco más, no por el evento, sino por la sensación extraña de haber sido testigos de algo que no se repite con facilidad. Nadie hablaba del pez globo, nadie hablaba del contrato, pero todo estaba ahí, flotando entre miradas esquivas y pensamientos que no encontraban descanso. Armando Reyes permaneció en el lugar más tiempo del que acostumbraba. No se retiró con arrogancia ni con prisa, tampoco con humildad. Se quedó quieto, observando cómo el control que siempre había ejercido se le había escurrido sin que pudiera evitarlo. No pidió perdón, no reconoció nada. Su orgullo seguía intacto, rígido, como una armadura que ya no protegía, pero que tampoco sabía quitarse. Manuel, en cambio, no parecía cargar con nada nuevo. Su postura era la misma, su calma también. No había satisfacción en su rostro, tampoco tristeza. Era la serenidad de quien ya había dicho lo que debía decir y no necesitaba más. Algunos se acercaron a él al despedirse, no con preguntas, no con promesas, solo con respeto. Un apretón de manos, una mirada directa, un gesto breve que decía más que cualquier discurso. Manuel los recibió con sencillez, sin expectativa, como quien entiende que ese momento no era un triunfo sino un cierre. El lujo seguía ahí, las luces, las mesas, los objetos costosos, todo intacto, pero algo había cambiado de forma irreversible. El brillo ya no deslumbraba igual, la opulencia ya no silenciaba. Armando observó a Manuel por última vez.
No hubo palabras entre ellos. No hubo desafío ni reconciliación. Solo una distancia clara, definida, imposible de ignorar. Armando se marchó sin mirar atrás, convencido de que no había perdido nada, aunque algo dentro de él sabía que esa noche no iba a olvidarse con facilidad. Manuel salió después. Caminó despacio, con pasos firmes, como siempre. La calle lo recibió sin aplausos, sin promesas, sin recompensas visibles, pero no volvió a ser el mismo lugar. No porque hubiera cambiado, sino porque él ya no cargaba con el peso de lo no dicho. La historia no terminó con justicia perfecta, ni con redención completa. Terminó como suelen terminar las historias reales, dejando preguntas, incomodando certezas, obligando a mirar de nuevo aquello que parecía claro. Y mientras la noche se cerraba detrás de ellos, una idea quedaba flotando, persistente, imposible de ignorar. El poder puede imponer silencio, pero solo la verdad tiene la capacidad de transformarlo todo. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Esta historia no fue solo sobre orgullo, poder o palabras, fue sobre dignidad, sobre silencios que hablan más fuerte que cualquier humillación, y sobre lo humano que sigue vivo incluso cuando todo parece perdido. Si algo de esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a darle like, a suscribirte y a comentar desde qué lugar del mundo la escuchaste. Y si mientras la escuchabas pensaste en alguien, en su lucha, en su silencio o en su fuerza, compártela con esa persona. A veces una historia llega justo cuando alguien la necesita. Si te gustó esta historia, te invito a ver esta que estoy mostrando en pantalla. También te hará reflexionar y te encantará.